Río Gallego. Pablo Grasso, intendente. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos. Con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños.
No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. And now the end is near, and so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Si creen que la actitud rebelde y el hacer lo que se me da la gana lo inventaron los rockeros, es porque no se detuvieron a mirar a un tipo de traje y sombrero que manejaba el mundo a su antojo. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la partida de El Jefe Absoluto. Hablamos de Frank Sinatra. El 14 de mayo de 1998, a los 82 años, el corazón le dijo basta, pero la leyenda de la voz recién empezaba. Lo genial de Sinatra es que era un genio lleno de mañas insólitas. ¿Te imaginas tener el éxito más grande del planeta y no soportarlo? Bueno, él odiaba My Way. Le parecía un tema de un egoísmo insoportable y le hervía la sangre tener que cantarlo por obligación en todos los shows. Y la que peor la ligó fue Strangers in the Night, a la que en pleno concierto llegó a calificar como la peor canción que había escuchado en su vida. Pero cuando se prendía la luz roja, la magia era total. Fue el primero en tratar al micrófono como si fuera un instrumento más, casi como un ser vivo. Lo alejaba para soltar un grito potente y se lo acercaba a milímetros de la boca para susurrar. Esa era su trampa perfecta. Lograba que un teatro enorme se llenara y lo aplaudiera incansablemente con su manejo nunca visto, por lo menos hasta entonces, del micrófono. Frank Sinatra, 14 de mayo, nacía un día como hoy y nos dejaba éxitos como por ejemplo el que estamos escuchando. Se despidió de este mundo con tanta clase que hasta su lápida tiene estilo. Pidió que le grabaran en la piedra una sola frase: The best is yet to come. Lo que significa en español, lo mejor está por venir. ¿Y qué mejor frase que esa para poner el agua a calentar, desafiar la escarcha de la ciudad? Bueno, no hay escarcha hoy en realidad. Y arrancar la jornada bien arriba, porque ahora empieza Arriba el Día por la 100.9. Top of the heap, these little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In a city that never sleeps,
uptown blues. Rodrigo acaba de contarnos que el epitafio de Frank Sinatra dice: lo mejor está por venir. Que en términos radiofónicos así sea, porque estamos empezando esta emisión de... ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Jueves, sí. ¿Sabes que me anoté miércoles por alguna razón? Jueves, ayer fue. Sí, estoy repitiendo el día. Digo en mi hoja de ruta, ¿no? Hoy es jueves 14 de mayo de 2026. Está Rodríguez acá con nosotros. ¿Todavía está entre nosotros? Sí, está, mirá. Buen día, estimado Héctor Nica Mancilla. En YouTube, nuestro compañero Rodrigo Poloni, buenos días para él, ya se está entreteniendo porque hay un puma en la conducción del programa. Uno de los tantos memes del día de ayer, un programa de características singulares. Como la última media hora, transmitimos en vivo lo que pasó con el puma. Si alguien ayer no lo escuchó. El puma redondo. Y en YouTube lo estamos viendo. Claro, está en la silla de Rodri. ¿Cómo andas, Rodri Redondo? Buen día. Bien, todo bien acá. Todo tranquilo, por suerte. Acá observando con atención lo que está pasando con el puma. Che, ¿dónde está el puma? La gran pregunta de la mañana. ¿Dónde está el puma? Buena pregunta. Saben que hay un comunicado de fauna silvestre del Consejo Agrario Provincial del día de ayer que da una serie de recomendaciones. De hecho, hace una crítica a cómo nos hemos comportado. Lo voy a decir de este modo, después vamos a detallar. Cómo nos hemos comportado como comunidad, y habla de quienes usaron drones, celulares y rodearon a ese animalito para registrarlo porque lo estresó mucho y bueno, el animal iba escapando, ¿no? Esto empezó ayer. Sí. Nosotros hicimos la transmisión 12:35, 12:40 del mediodía y se había conocido 15 minutos antes a través de Facebook. Y dice este comunicado, que más tarde vamos a comentar tranquilos, que ante un avistamiento no acercarse ni intervenir, comunicarse de inmediato con las autoridades competentes o el teléfono de la Dirección de Fauna, que es 2966 27 91 78. Y dicho esto, fuera de broma, más allá de todos los memes y la parte que pueda tener de prestarse a hacer chistes por parte de nosotros como comunidad, ¿dónde está el puma? Me lo pregunto en serio, y si alguien lo ve, lo primero que hace es llamar a la policía, ¿no? Claro. Pero en este caso, incluso está el teléfono de la Dirección de Fauna, 2966 27 91 78. Nosotros, que en los primeros 10 minutos del programa vamos abriendo el aire con distintas cosas, hoy, a través del trabajo de nuestra producción, le damos los buenos días a Sandro Díaz. Tenemos la posibilidad de una entrevista, de modo que tenemos el oído muy atento a ello, de lo cual se encarga nuestro compañero de tareas, el comandante Brian Álvarez. Vamos a ir abriendo el programa y si entra la nota, si sale al aire, le avisamos a los oyentes, les vamos compartiendo, comentando, que es un tema absolutamente central en lo que viene, diría en los próximos meses. Ahora en lo inmediato, ¿no? Pero en los próximos meses con Santa Cruz, en Santa Cruz, y tiene que ver con la economía. Lo abro muy brevemente, ya vamos a contar de qué se trata. A esta hora solemos ver cómo está el clima por acá, por la zona. Abrimos un poquito la ventana, si les parece bien, para ver cómo está la mañana, para dejar que entre un poquito el aire, para que se oree. Yo sé que hace un poquito de frío, pero siempre viene bien dejar que entre un poquito de aire. Abrigate un poco, abrí la ventana, abrí un poquito la puerta, pero un poquito nomás, 5 minutitos, para ver cómo está el clima. Mira, te cuento que en este momento la temperatura es de 7 grados en la capital de la provincia de Santa Cruz y para hoy se espera una máxima de 9 y una mínima de 4. El cielo está completamente nublado, completamente nublado el cielo en la capital de Santa Cruz y así por lo menos va a estar hasta horas de la tarde, tipo 3, 4, 5, donde se espera que se despeje un poquito, no del todo. Vamos a tener un día con bastante viento, con viento que va a oscilar entre los 45 kilómetros por hora desde las 11 de la mañana hasta puede llegar a soplar 60 kilómetros por hora de ráfagas, porque de viento hablamos de entre 30 y 45 kilómetros por hora. En esta jornada entonces de jueves 14 de mayo, en la que no por nada, no por nadie, no por casualidad quiero decir, escuchamos a la mañana al Puma Rodríguez en el vivo en la 100.9. Ayer irrumpió en esto de la aparición del Puma y un video que circuló en Facebook, el Puma en un box del autódromo José Muniz, que el autódromo hoy en día quedó en medio de la ciudad. Y bueno, cuando supimos eso, nuestro móvil, Juli Quirós,
partió hacia allí y estuvo durante un par de horas muy cerca del animal a bordo de un vehículo, en este caso del Automóvil Club Río Gallegos. Esa cobertura la hicimos en vivo hasta la 1 de la tarde, en la tarde pasó de todo, y de veras, una pregunta es, ¿dónde andará el puma si acaso todavía anda por la ciudad? Si alguien, si tiene información, si algo sucede, es bienvenida al 51 60 51. Hay fake news, hay noticias falsas al respecto. Mira, ahí está Nica con el puma. En YouTube seguimos viendo. ¿Este meme lo subiste vos, Nica? Sí, lo agarré, le pegué 2 o 3 chancletazos ayer a la tarde y mirá, lo reduje. Es una foto tuya con un puma, pero contanos de veras, ¿es algo trucado o ese animalito está dónde? No, es como de peluche, así. ¿Pero dónde está ese puma? Es un peluche ahí que estaba en la Secretaría de Niñez. Ah, mirá. En un espacio de común donde... Claro, vos estabas en tu otro laburo haciendo una cobertura de prensa. Sí, fui a hacer y había un puma justo. Había un puma con un Era pañuelo... muy oportuno, parece un meme, pero cheto. Es un puma... ¿Cómo? Un puma cheto con un pañuelo rojo, ¿no? ¿Ese lo ven ahí? Claro, pero digo, es un puma de verdad, de peluche, no, De es, peluche, no es un meme, no es digital. No. Claro, porque hay tanta imagen digital hecha Sí. con IA, en este caso es un Sí. puma de juguete, podríamos Un puma de decir. juguete, sí. Vos sabés que estaba mirando razones por las cuales puede aparecer un puma en la ciudad. ¿Por qué razón un puma se metería en el medio de Río Gallegos, Por en el la hambre. ciudad? Y Vienen una de las hambreados. razones, exactamente, es el tema de la búsqueda de alimento, que es justamente la causa más común. Sí, en todas las ciudades donde irrumpen estos tipos de animales, ¿viste? Es por Sí. el hambre, ¿viste? Sí, eso es lo que buscan comida fácil. Sí. ¿Y cuál es la comida fácil? ¿Dónde la encuentran? Basura, por Ujú. un lado, Sí. porque si bien no son carroñeros, No. bueno, los restos pueden atraer presas, dice, como por ejemplo ratones y Sí. demás. Y la otra es mascotas o ganado. Sí. Perros, gatos, Sí. ovejas, Lo que se cruce de eso, sí. lo que venga, Ujú. pum, adentro. Y lo que es Claro. peor, y muchos ganaderos lo saben, no hay peor cosa que una leona, la hembra del puma, leones le dicen, en el campo, con cachorros, con las crías. Ella le enseña, la leona le enseña, este me parece que es un puma grande. Mira la foto lo que es enorme. Una especie de... Este cachorro no es. No, me parece que no. Le enseña a cazar, a subsistir. Muchas veces hacen desastres estos animales en los establecimientos ganaderos. Claro. Bueno, este tema, que si bien se presta la broma y los memes, Sí, y claro, sí. justo es muy radiofónico por Ujú. las canciones del Puma Rodríguez, vamos a retomarlo luego en la agenda con varias aristas. De hecho, la consigna del día de la fecha va por ahí. No quiero dejar de saludarte, comandante Brian Álvarez. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andas, Brian? Buenos días a la mesa, a través de la voz de Beto. Está en línea de comunicación, cierto, Brian, ¿no? Está el ministro de Economía, Ezequiel Verbes. Hay temazos para consultar. Lo urgente es lo salarial, sin lugar a dudas. Pero ayer, en conferencia de prensa, el gobierno presentó lo que se denomina Proyecto de Financiamiento Estratégico, que implica el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto que pide la autorización de operaciones de crédito público de hasta $600 millones. Es decir, toma de deuda en dólares para financiamiento de proyectos, lo que se llama financiamiento estratégico. El gobierno lo plantea con el objetivo de financiar obras de infraestructura y mejorar el perfil financiero de la provincia. Esto hoy toma estado parlamentario en la Cámara, pero empieza a ser tratado, porque hoy hay sesión, empieza a ser tratado en las comisiones y vale decir que necesita 2/3 de los votos para su aprobación, ¿cierto? Todo se da en un contexto que se sabe que es de crisis económica, lo hemos hablado con el ministro distintas veces, desde principios de año, y contexto de emergencias, urgencias, o mejor dicho, salariales. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Lo saludamos en Radio Nuevo Día, aquí Leandro Dolan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, aquí junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Bueno, son temas complejos. De hecho, ayer la conferencia de prensa duró 30 minutos. Allí estuvo nuestro medio, el diario Nuevo Día, a través de nuestro móvil, Julián Quirós. Y ministro, vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario y le agradecemos su tiempo, porque me imagino que debe ser una mañana con muchas demandas hacia usted, como titular de la cartera de Economía. Y le pido una primera pregunta abierta. ¿Qué caracterización hace de esto que se denomina proyecto de financiamiento estratégico? ¿Por qué ahora, en este contexto? Y luego sí, habiendo nosotros, leído mucho al respecto de lo que comunicó prensa de gobierno, tenemos algunas preguntas para hacerle.
Bien, bueno, primeramente, como bien mencionaste, el proyecto, en resumen, es un pedido de autorización para endeudarse en dólares, ¿sí? Para tomar créditos flexibles de bajas tasas entre de 8, 10, 12 años, con 3, 4 años de gracia y con tasas de mercado, buscando la mejor alternativa para la provincia, con el objetivo, como bien mencionas también, de financiar obras y dar soluciones históricas que la provincia no ha podido dar sobre lo que es la matriz y todo lo que es infraestructura de la provincia, pero muy fuertemente enfocado a la matriz energética, que nos pueda dar una matriz de producción seria y que se pueda proyectar y que puedan venir industrias a la provincia y que esto genere también una matriz de empleo distinta y recursos genuinos para la provincia. Bien, esa es el efecto primario. Sí, lo escuchamos, ministro. Bien, no, te decía, el efecto inmediato y primario es que dinamiza la economía, genera empleo y esto genera automáticamente mayores recursos, mayor recaudación y recursos genuinos. Y a mediano y largo plazo resuelve una deuda histórica que tenemos con toda la población y que tiene que ver con que todavía tenemos muchas localidades, por ejemplo, que se tienen que autogenerar la energía con costos 8 o 10 veces superiores a lo que sería generarlo a través del interconectado, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto para que se entienda. A veces me piden que sean ejemplos bien entendibles. Sí, es como para qué sirve concretamente sería, ¿no? O sea, como claro, algo que ejemplifique. Exactamente. Está muy avanzada la obra de la línea de media tensión del Pluma Perito Moreno de los Antiguos. Esta obra estaría terminando en octubre, hay 1 mes y medio o 2 meses de implementación, con lo cual a fin de año debería estar implementada. No solo que va a generar energía para esas localidades, por supuesto, va a hacer llegar la energía, sino que además automáticamente esto generaría un ahorro en el déficit de servicios públicos de unos cerca de 2.000 millones de pesos. Ayer le aclararon que los 2.000 millones de pesos son mensuales, ¿cierto? Son mensuales, exactamente. Te agradezco la aclaración porque se lo apuntó la ministra, creo que se lo apuntó, es decir, son 2.000 millones mensuales. Tal cual, exactamente. Este ahorro es lo que uno sí después puede volcar a lo que serían gastos corrientes, insumos de hospitales, funcionamiento en general. Pero lo más importante es que poder obtener este tipo de financiamiento implica que de manera casi inmediata, porque hay obras que están en ejecución y que se están financiando por el Tesoro, generaría mayor movimiento económico y mayor recaudación, generaría empleo, dinamiza toda la economía y no nos olvidemos que todas estas obras, todas, están en todas las localidades, con lo cual tiene efectos de muy corto plazo, efectos de mediano y largo plazo, por supuesto. Ministro, le hago una pregunta general, porque bueno, estamos hablando de temas complejos, ¿no? Quiero decir, la realidad es compleja, el contexto es complejo porque es de crisis, ¿no es cierto?, de rojo en la economía. Se lo planteo en estos términos y luego sí vamos puntualizando. Es cómo congeniar lo estratégico con la urgencia. Es decir, se plantea tomar deuda ahora en dólares con infraestructura para los años siguientes en un contexto de urgencias, porque la economía está en rojo y porque se requiere una paritaria salarial que se sabe que en este contexto es de mucha urgencia. ¿Cómo explicaría eso usted en la decisión, me imagino, del gobernador y ustedes como equipo de gobierno, de congeniar ese mediano plazo con lo urgente? Bien, nosotros para lo que es urgente disponemos de distintas herramientas de muy corto plazo. Adelanto de coparticipación, descubiertos, emisión de letras. Esas cuestiones nosotros las podemos resolver de manera mensual, si querés. Ahora bien, si uno piensa, como bien me preguntas, cuando uno establece una paritaria o acuerda una paritaria con los gremios, el problema no es el mes siguiente que tal vez uno pueda con una herramienta de corto plazo solventar. El problema es que en los meses subsiguientes se pueda pagar. Entonces, vos vas calzando
con herramientas de corto plazo, un acuerdo paritario, y en el mes 4, 5, 6, 7, vos ya tenés en ese mediano plazo, con estos esquemas de financiamiento, generación de recursos genuinos que te permitan sostener en el tiempo ese acuerdo paritario y fortalecer a la gente que está muy necesitada, por supuesto, somos conscientes de eso, y estamos diagramando una estrategia de recursos y una estrategia financiera que nos permita hacer estos calces, como bien mencionás, los de corto plazo, que tenemos disponibilidad, pero tenemos que poder pagarlo en el mes 4, 5, 6 y en adelante. Claro, ayer... Y eso se calza con el mediano plazo. Claro, ayer... No sé si fui claro, pero... Sí, y nosotros también, por mi parte, tengo un par de preguntas más así como focalizadas como para entender, ¿no? Esto, ¿no? Lo urgente y el mediano plazo e ir puntualizando. Usted sabe que la cuestión salarial es como lo más urgente. Bueno, usted mismo participa de reuniones o ha sido ministro de Trabajo y sabe que, bueno, la cuestión paritaria a esta altura del año es como, nosotros acá lo describimos como una olla a presión, ¿no? Como para buscarle una figura de qué es eso como que en algún momento hay que resolver. Igual, eso enseguida le quisiera puntualizar. Ayer se lo preguntaron en la conferencia de prensa, pero pensando en nosotros ahora y en la audiencia que está escuchándonos y mirándonos, y hay mucha atención del público en estos temas, ministro, se lo pregunto, o a ver si interpreté bien, ¿nada de lo que sea la toma de deuda en dólares puede ser para gastos corrientes? ¿Lo afirmo bien, lo interpreto bien de lo que se desprende de la conferencia de ayer? Es decir, ¿nada de esto puede ir a aumento salarial, por decirlo de manera brutal? Exactamente, de manera directa no, exactamente, como lo planteas. Eso te cuento. En el artículo 40 de la Constitución, en las leyes de crédito público de la provincia y en la misma ley de administración financiera, no está permitido. Uno no puede con este endeudamiento trasladarlo o utilizarlo para gastos corrientes. Claro. Ahora, por eso te decía que justamente las herramientas inmediatas o de muy corto plazo son las que uno puede volcar. Ahora, nosotros actualmente estamos financiando ciertas obras, algunas por UNICE, otras por el Tesoro. Las que estamos financiando por el Tesoro pasarían a financiarse con estas herramientas, con lo cual libera recursos que tenemos en el Tesoro genuinos de la provincia para poder aplicar y fortalecer el gasto corriente, paritarias, insumos hospitales, asistencia. Lo urgente mensual, que uno dice es salud, educación, seguridad y salarios, ¿no? O sea, los salarios transversal a todas las áreas, en verdad. Exactamente. Claro, a ver, última observación interpretativa, al menos, bueno, de esto que voy pensando y que venía ayer con mucha atención siguiendo el tema, bueno, porque sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de hablar con ustedes, entonces, bueno, ser precisos, que es importante, además porque es un momento, bueno, muy delicado, ¿no? A ver si interpreto bien, porque usted sabe que ya hay trascendidos incluso de gente que dice, no, ¿cómo nos vamos a endeudar en dólares para los presupuestos que vienen? Porque se puede comprometer, creo que hasta el 20 o 25% de las futuras regalías, por ejemplo, para los próximos años, según cómo se tome el crédito, etcétera. Si quiere usted después nos da presiones, pero bueno, por supuesto que puede ser una preocupación genuina y después en el juego de la política y de cómo se vaya a votar en diputados, que la objeción venga por ahí. A ver si interpreto, ministro, es endeudarnos, digo como provincia, endeudarnos para generar una dinámica de crecimiento que dé resultados en el corto plazo. Es decir, que esto de dinamizar la obra pública y ahorrar, supongamos, notaba mucho el tema eléctrico, la deuda con Camesa y la generación de energía, fue algo como, si bien habla de deuda de infraestructura, es como muy recurrente en la conferencia de prensa de ayer. Entonces, la expectativa es generar dinámica de crecimiento en el corto plazo, pudiendo pagar esa deuda en el mediano. Dígame si, perdón la extensión, pero si lo interpreto bien. Sí. A ver, ahí creo que en realidad tomaste tres aspectos. Sí, usted si quiere contradecirme, no hay problema, ministro. La idea es ser claros. No, por eso mismo, y es algo que yo siempre les pido a todos, que seamos claros para que la gente no se quede confundida. A ver, es como vos lo planteás, la interpretación es correcta, pero, digamos, el fondo y el objetivo de la cuestión tiene que ver con resolver cuestiones históricas, deudas históricas que no se han podido resolver y que son soluciones de fondo para siempre. Claro. En materia energética, ahora, ministro, ¿no? Estratégicamente, esta estrategia tiene cuestiones
que resuelven algunas cuestiones de inmediato, algunas cuestiones de mediano plazo y otras de largo plazo. Sí. La autorización de toma en dólares es porque la provincia está autorizada para endeudarse en pesos, no así en moneda extranjera. Ahora bien, ¿por qué en dólares y no en pesos? Sí. Primero que el de endeudarse o tomar crédito público en pesos tampoco está descartado. El tema es que las condiciones de liquidez de los pesos de la economía argentina no están tan disponibles para esos montos. De hecho, si miran el resto de las provincias, todas están un poco siguiendo esta estrategia. La diferencia está que Santa Cruz está muy poco endeudada y el resto de las provincias tiene una deuda importante. Entonces, justamente, si uno piensa en cómo está el mercado internacional, cómo están ciertas variables, commodities, la provincia tiene recursos en dólares. Si nosotros planteamos, por ejemplo, las últimas emisiones que ha habido similares en bonos, en dólares, son plazos de 8 años, 7, 8, 9 años, con 2, 3 y un poquito más de plazo de gracia, es decir, que en los primeros 3, 4 años no pagarías estos bonos, digamos, a tasas convenientes. Obviamente que esta primera autorización nos va a permitir formalmente salir a buscar distintas estrategias. Después se tomarán las decisiones más convenientes para la provincia, que tiene que ver con plazos de gracia extensos y tiene que ver con bajas tasas, ¿no? Pero eso es un segundo paso. Primero necesitamos la autorización. Claro. Ministro, buen día. Héctor lo saluda. La autorización depende de lo que pase también en la legislatura, pero preguntarle, porque me quedó la duda, ya está definido, si bien no sé si es tema de su incumbencia, pero ya está definido cuáles sería, usted habló de infraestructura para la industrialización, ya está definido cuáles serían los proyectos, y por otro lado preguntarle, esa toma de deuda, ¿a quién a qué ente o qué banco, cómo en el exterior, cómo sería? Mira, generalmente nosotros estamos evaluando y fondeando distintas estrategias. Sí. Puede ser puede ser parcial totalmente, créditos con organismos bilaterales, puede ser como el BID, como la CAF, como el Banco Mundial, puede ser una emisión de bonos. En el caso de un crédito es con estas entidades. Y en el caso de los bonos, generalmente participan bancos extranjeros y bancos locales, y se arman consorcios, se eligen los bancos que mayor dinamismo tienen este tipo de colocaciones, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y todos participan de esa emisión y bueno, es una compulsa que se hace pública, digamos, obviamente, en los mercados internacionales. Claro. Usted decía no sé si te contesté la pregunta. Sí. Y sabe que le consulto porque siempre este es un tema que siempre que me generó este tipo de un poco más allá. Usted decía que Santa Cruz nunca había tomado esta deuda, ¿no? No está endeudada. En dólares. En dólares. Ahí, sáquenme la duda, creo que está la provincia de Neuquén, si no me equivoco, Chubut en su momento, Tierra del Fuego está en un proceso parecido al de Santa Cruz y después otras provincias, pero que son del NEA y del NOA, ¿no? Sí, Chubut emitió hace pocas semanas bonos por 650 millones de dólares. Lo que pasa es que Chubut, en este caso, de esos 650, 380 era para pagar deuda de unos bonos que estaba volviendo a emitir. Entonces, ha liberado para obra pública el 40% de esa toma de esa emisión de bonos. Años, una vida útil media de 8 años o 7 años. Quiere decir que para aquel momento la provincia habrá recaudado 2.500 o más millones de dólares, miles de millones de dólares, y lo que quedó afectado como garantía y como posibilidad de repago no excede ese 20-25% que mencionaban. Con lo cual tenemos recursos para hacer frente a esta situación. Y otro tema importante es que tenés un plazo de gracia que en los primeros 3-4 años pagarías cada 6 meses solamente intereses, con lo cual nos daría el tiempo para cumplir en esto de que la obra que se empieza se termina. Llevamos unos... comentario, perdón. Sí,
ustedes mencionaban recién el tema de que Santa Cruz no había tomado deuda. Sí. Santa Cruz lo que no había hecho anteriormente era emisión de bonos en este esquema. Bien. Yo recuerdo que en 2014, 2015 se tomó, siguió, no sé si fue la Alicia Kirchner, validó después en la Cámara. Es decir, tenemos que, estas discusiones, nosotros estamos se está planificando esto para dar soluciones de fondo definitivas. Teniendo en cuenta lo que ustedes mencionaban, con lo cual coincido, las urgencias. Ahora, las urgencias nosotros las podemos resolver un mes, 2 meses con alguna herramienta. Lo que tenemos que poder hacer es continuar, poder seguir pagando eso, y eso sí ya sería con recursos genuinos que van generando este tipo de aplicaciones en obras, en infraestructura, en fortalecimiento de todos los hospitales, en cuanto a equipamiento y demás. En fortalecer también el esquema de seguridad, el equipamiento de seguridad, de lo que tiene que ver con la policía, servicios penitenciarios. Digamos, la aplicación es genuina, totalmente válida, y nosotros seguimos los procesos que están planteados en las leyes democráticas, que es presentar en la Cámara ese pedido de autorización, que los legisladores lo analicen, lo discutan, y podamos rápidamente realmente reconstruir en todo esto lo que es a la provincia. Llevamos unos 15 minutos de charla, por eso vale refrescar, sobre todo para el público que está en FM, porque en YouTube ven la foto del ministro, el título de la nota, lo dividimos en 2 ejes, que en realidad son más, pero como para resumir, ¿no? Por un lado lo que es la toma de deuda y por otro lado la paritaria salarial. Bueno, está en línea el ministro de Economía, Ezequiel Verbes. Enseguida hay 2 temas, ministro, que le quiero preguntar puntualmente, que es la paritaria salarial y el Banco Santa Cruz, el refinanciamiento de deuda. Pero me queda una pregunta de este tema de lo que se presentó ayer. ¿Acaso esta pregunta más le cabe al gobernador Claudio Vidal, pero se la hago a usted como ministro, lo que le parezca responder, bueno, como equipo de trabajo, ¿cierto? A ver, se lo planteo en estos términos, porque me imagino que es la discusión que se viene en la Cámara de Diputados. Leía en los comunicados de prensa que desgraban la conferencia que también vi, y usted un poco recién habló de plazos. Si uno resume los plazos de la toma de deuda, va entre agosto y septiembre o en los próximos meses, según cómo se vaya dando. Entonces uno ahí, más o menos, si resume, dice, bueno, es el segundo semestre de este año. Para cosas que se empiecen a aplicar más o menos a fines de este año o principios de 2027, hablando de la infraestructura. Para resolver cuestiones históricas. Corrijo una cosita. Corríjame. En realidad hay obras que están en ejecución. Claro, sería financiarlo con esto entonces. Ok. Por eso te decía que hay algunas cuestiones que estratégicamente tendrían efectos más cercanos. No hablando del segundo semestre, sino ya, si querés, terminando el primer semestre o comenzando el segundo. Nosotros entendemos que puede haber resultados porque nosotros hay cierto esquema de obras que son las posibilidades que tenemos actualmente, se están financiando por el Tesoro mismo o por el UNICEF. Claro, entiendo. Este ejemplo claro, cosa válido. Si uno prevé que puede financiar obras con este tipo de herramientas, va liberando recursos del Tesoro que sí pueden ser volcados a cuestiones de funcionamiento, gasto corriente. Vale la observación. Completo la pregunta, el planteo de... Siento que es la pregunta que tiene que responder el gobernador, porque es quien lidera, ¿no? Pero bueno, desde ya que se lo preguntamos a usted. Entonces, a ver, hecha esta observación, que hay cosas que están en curso y son inmediatas, luego es esto de las cuestiones históricas a resolver. En 2027, que va a ser el último año de este periodo del gobernador, y créditos que se van a pagar en los próximos años. Entonces ahí es bastante probable pensar que, por ejemplo, sectores opositores al gobierno van a decir, pero esta deuda la vamos a pagar nosotros, digo, en la expectativa de los próximos gobiernos. La pregunta entonces es, ministro, lo que usted tenga para decir es, ¿por qué se resuelve la cuestión histórica en el último año en monedas de gobierno? Es decir, ¿por qué ahora, si usted tiene que sintetizarlo? Digo, en esa proyección, ¿no? Está claro que usted dice es resolver cuestiones estratégicas, pero se viene esa discusión, me la veo venir en la Cámara de Diputados. Decir, bueno, sí, pero esto compromete el futuro. Pues bien, ¿por qué ahora esta cuestión histórica? Y no antes, supongamos. Bien. Ahora cuando te lo mencione me van a decir, bueno, pero la urgencia es ahora, porque hoy me pasó en una entrevista, pero igual te lo contesto. Primero que todos entendemos y el gobernador va a reelegir. Con lo cual, esa cuestión... nosotros la miramos estratégica y miramos políticas de Estado, cuestiones de Estado
pensando en 20, 30, 40 años. No solamente pensando en una cuestión electoral, por supuesto. Segundo, que las condiciones en las cuales se toma esto son condiciones más que favorables para este tipo de inversiones. Tercero, si uno piensa en represas, por ejemplo, que son obras que no puede financiar un gobierno provincial, está clarísimo, con ese criterio, con ese planteo, nunca se puede pensar en una obra estratégica de fondo para una provincia que históricamente, tiene estos problemas estructurales muy serios. Entonces, hay cuestiones importantes, no solo importantes a cultural, socioeconómicamente y demás, sino cuestiones importantes estratégicas para que la provincia pueda producir empleo, pueda producir recursos genuinos, que obviamente no son cuestiones que uno las puede decir de un día para el otro. Más allá de eso, ¿por qué ahora y por qué no antes? Independientemente de que hay condiciones de los mercados o condiciones financieras del país, que hay mayor o menor liquidez de pesos o de divisas, sino que además, en el año 2024, con la evaluación sufrida en el 2023, en diciembre, hubo liquidez de pesos y ahora sí me voy a tomar de sus palabras, cuando ustedes hablan de lo urgente era recomponer el poder adquisitivo de la gente. Y hacia eso se volcó gran parte de esa liquidez. Entonces, hay cuestiones estratégicas y hay momentos en los cuales uno puede tomar ciertas decisiones y momentos donde las decisiones pasan necesariamente por otros análisis u otras herramientas. Ministro, ahora sí las últimas preguntas y desde allá le agradecemos su tiempo. Usted dijo en Canal 9 hace 15 días la frase promediando el mes de mayo, a la pregunta del colega de Canal 9 de cuándo se iba a hacer un ofrecimiento de paritaria salarial. Hoy es 14, estamos llegando a lo que uno podría interpretar el promediando el mes de mayo. ¿Qué va a pasar con el ofrecimiento estatal de salarios? ¿Cómo? No, mira, nosotros, estamos llegando al promediando, Usted sabe que es lo que todo el mundo está esperando, ministro. Lo que usted diga ahora es muy importante. Por supuesto. Mira, nosotros siempre nos manejamos, yo y el gobierno en general y el gobernador, nos manejamos con transparencia y con sinceridad. Eso es una característica, pero en los próximos días nosotros estamos evaluando en qué momento vamos a comenzar las discusiones paritarias. En los próximos días. En ese plazo y estamos. Mira, la verdad que si usted titula dentro de 2 días, no sé si va a ser dentro de 2 días, pero no mucho más allá, digamos. Dentro de este mes vamos a estar convocando ya a las primeras discusiones y charlas paritarias. Dentro de este mes se convocará a las primeras discusiones paritarias. Claro que hablamos de paritaria salarial. Ese sería el concepto. Mirá, hay paritarias laborales, hay un montón de cuestiones laborales que hay que resolver también. Pero sí, salarial y laboral, por supuesto. Ok, bueno, disculpe, se lo digo con todo respeto. A usted le preocupa mucho cómo se titula, porque dijo, el título va a ser... Claro, nosotros tenemos un sitio de noticias. Recuerdo que en la entrevista anterior usted cuestionó un título. Digo, es legítima la discusión, ¿no? Sí. Pero digo, para puntualizar entonces, conceptualmente es dentro de este mes en curso, dentro de mayo. ¿Está bien interpretado así? Está bien interpretado. Ministro, antes de la Semana Santa, es decir, hace un mes y medio atrás, junto con el gerente del Banco Santa Cruz, usted, con el equipo de gobierno, anunció un plan de refinanciamiento de deudas de la gente que tenía o tiene el 75% de sus ingresos comprometidos, ¿no? Los empleados públicos provinciales. Lo que llama el plan de alivio financiero. Pasó un mes y medio. No sé si tuvo la oportunidad de ver, la colega Mirta Espina, a través de Facebook Live, le hizo una entrevista a Gustavo Martínez, es el representante del Estado provincial en el directorio del Banco Santa Cruz, y él fue bastante crítico de cómo viene el banco implementando y habló como, bueno, acá hay que apurar el trámite. Básicamente, si uno lo dice rápido es, muchachos, se apuren esto porque viene lento. Pasó un mes y medio. ¿Qué lectura hace de este plan de refinanciamiento de deuda que generó muchas inquietudes y muchas expectativas? Mira, habiendo pasado un mes y medio, como bien mencionás, hubo unos primeros 10, 15 días que fueron muy lentos y bastante caóticos. Tenemos que ser también conscientes y sinceros, hay que analizar caso por caso, esto no se puede hacer una cuestión sistémica en general, porque las situaciones son distintas,
las situaciones no es lo mismo tener una deuda con un crédito en el recibo de sueldo, tener una deuda con una mutual fuera del recibo de sueldo, tener una deuda con la tarjeta de crédito. Por tanto, es un trabajo puntilloso y personal. En eso hubo retrasos, es cierto, y tenemos muchas discusiones y muchos pedidos al banco. Sobre todo en el interior ha habido información algo disímil en ese sentido, pero más allá de eso, hay más del 30-40% de la expectativa que teníamos de la gente ya está en ese proceso. Una parte ya firmó y ya está bajo ese plan, y lo que estamos evaluando, de acuerdo a las próximas semanas, es ver si se puede extender o hacer más amplia la convocatoria a las personas que tengan tal vez menos comprometido, menos porcentaje, ese 75, tal vez poder bajarlo e incorporar más personas. Bien, quedaremos atentos a esas novedades entonces. Ministro Ezequiel Berbes, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y como lo importante, vos me decías que a mí me importan los títulos, en realidad a lo que a nosotros nos importa, y no somos especialistas, yo no soy especialista en esto, lo que nos importa es que el mensaje sea claro. Ese es un poco lo que yo siempre espero, pido, fundamentalmente por la gente y pensando en la gente. Bueno, y nosotros, por nuestra labor, tratamos de hacer las preguntas pertinentes, ¿cierto? Así que ojalá haya sido útil para los oyentes. Siempre abierto a las preguntas y a las entrevistas, no hay ningún problema. Hasta otro momento, ministro. Un abrazo grande. Ezequiel Berbes es ministro de Economía de la provincia. Este tema irrumpe en la agenda de la vida política e institucional, vale decir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esto pasa en la Cámara de Diputados, es un proyecto de ley de toma de deuda. Ya hicimos todo, lo estoy resumiendo apenas, porque esto, chicos, vamos a estar 15 días hablando de esto. Desde la misma sesión de hoy, que seguramente alguna cosa va a trascender en el recinto, digo, cuando los diputados de manera espontánea tomen la palabra. Y esto, ¿cómo combinarlo con lo urgente? En el transcurso del mes de mayo, nos quedamos con esa frase, el asunto de cuándo va a haber un ofrecimiento de paritaria salarial, sí, en el transcurso del mes de mayo. Más o menos es lo que podemos resumir, que lo ha dicho el ministro Berbes aquí en estos micrófonos. Y el tema Banco Santa Cruz, promediando para el final, digamos. Me da esa impresión. Así son las paritarias además. Te juntan, te convocan cuarto intermedio, contrapropuesta, rechazo, contrapropuesta. Sí, esta segunda quincena de mayo creo que ya está en esa dinámica, y a la luz de cómo viene siendo el año, por ahí va la cosa. Bueno, nada, todo esto continuará a lo largo de los siguientes programas. 10 de la mañana, 34 minutos en toda la República Argentina, y nosotros acá en Río Gallegos te acompañamos como siempre en la 100.9. Nos vestimos de verde todas las mañanas para estar con vos, para meternos en tu oficina, donde estés laburando, no importa si en el banco, arriba del taxi, tal vez estás llevando a los pibes al colegio y ahí estamos con vos, arriba del camión, como por ejemplo con Paulín, que siempre nos está escuchando mientras labura, o con vos que estás tal vez en tu casa preparando, pensando ya, mientras te tomás unos mates, a ver qué es lo que pinta comer hoy al mediodía, y pensando ya en la cena de la noche. Bueno, no importa dónde estés, nosotros siempre estamos con vos ahí, acompañándote en la 100.9, de 9:30 a 12:30, en esto que se ha denominado hace más de 10 años Arriba el Día. Señoras, señores, 7 grados la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo está nublado y la máxima para hoy será de 9 grados y la mínima de 4. Y pronóstico de viento y ráfagas para todo el día, empezando ahora desde la mañana. Aleje mi soledad, una buena compañera que me dé felicidad, que sea un amor todo puro y bien leal, donde esté mi vida plena para poder festejar. Una mujer que sea buena, que tenga buen corazón y que sea mi vida entera. Una mujer que me quiera, que me llene de ilusiones de verano. Bueno, no se habla de otra cosa, ¿eh? En las calles, en los comercios, en los grupos de WhatsApp, tenemos un vecino nuevo en Gallegos. No sé si se dieron cuenta, viste que siempre, como llega mucha gente a Gallegos todo el tiempo, permanentemente, uno ya prácticamente perdió el asombro. Pero en este caso, hablamos de un vecino de 4 patas, que tiene garras,
que ayer nos dio un susto tremendo cuando apareció por el autódromo. Ahí están las imágenes que está poniendo Rodri Poloni. Mirá vos, las que grabó Juli Quirós en una valiente cobertura para Nuevo Día. Fue uno de los primeros medios en llegar ahí a vivo y se mandó con el dron, con la cámara. Estuvo a menos de 15 metros del Puma. Puma que se terminó escapando, se terminó yendo para otros lados, nadie sabe en este momento dónde está. Creo que ese dron es de un medio colega, ¿cierto? Están todos los créditos dados en nuestras redes, están los créditos pertinentes. Bueno, vale la Trabajo de aclaración. otros colegas que, tomamos desde Nuevo Día para mostrar lo que estaba pasando con el Puma, ¿no? Bueno, lo cierto es que... Carlos Giannicelli. Carlos Giannicelli, ahí está, lo nombramos a Carlos Giannicelli, entonces por las imágenes que están buenísimas, esas del Puma, que se lo ve ahí corriendo, bordeando el autódromo, y la verdad es que las imágenes son muy fuertes, ¿no? Ver un animal así tan cerca debe ser una experiencia verdaderamente aterradora. Bueno, a ver, ¿por dónde viene la mano hoy con la consigna? ¿Por qué hablamos del Puma? Como parece que le gustó el clima, al Puma, digo, ¿no? Desde que vino para acá, para Gallegos, le gustó el clima, la nube, el cielo nublado, el viento y demás, se siente como en casa. En Arriba del Día nos pusimos a pensar que tal vez el Puma se quiera quedar, que no quiera andar por ahí, por la ciudad, sin identidad. Que tal vez al Puma, como corresponde y como haríamos con cualquier otro ser de este planeta Tierra, debamos ponerle un nombre, tal vez debamos bautizarlo. Mira, ahí está el Puma, por ejemplo, que ya de a poquito se va metiendo en la sociedad, ya consiguió laburo en la Muni. Ese es el meme que más me gustó. Está la gente con la gente de bacheo ahí. Claro, Está porque ahí, la planta de asfalto. dicho con todo cariño por los trabajadores municipales, siempre hay una crítica en esta foto, que es, la idea Puma cuál está es, tomando mate. claro, uno labura y 5 miran, ¿no? Claro. Y entonces el Puma está tomando mate, es como decir, el Puma con los vicios de aquel trabajador municipal que está duro para el esfuerzo. Bueno. Eso significa Igual ese meme. complicado para el Puma esté en bacheo, es un caliente, tienen miedo al fuego. A mí ese es el meme que más me gustó. Digo, el que más gracia me causó. A mí el que más me gustó de los es el Puma manejando el colectivo. Es cierto, bueno, justo coincidía con una noticia de ayer, ¿no? Incluso así que era muy de actualidad. En el boliche, en este que van todos ahí en la calle Alberdi. Mirá, ahí manejando el bondi. Ahí está en Citibus, claro, recién era en Belfast, el boliche acá del centro. Viste que sí, generalmente tarda uno en adaptarse a Gallegos si no sos de acá. Bueno, el Puma se adaptó evidentemente porque está corriendo el autódromo. Ya corriendo en karting directamente, Claro, ¿no? En el lugar donde fue visto ayer. Fíjate vos, ahí la imagen del Puma, ahí con el casco puesto, Todo para con más seguridad. inteligencia artificial, ¿no? Che, bueno, a propósito, digamos, ya sabiendo que el Puma tiene laburo, que tiene un oficio, que se dedica, que labura en la Muni, que maneja el bondi, y todo lo que te acabamos de contar, creo que lo lógico, ustedes estarán de acuerdo, es que le pongamos un nombre, que lo bauticemos. Esa es la idea, esa es la propuesta. ¿Esa es la consigna? Al 1551 6051. Comprando en Punta Arena, mira ahí. Ahí está, comprando en Punta Arena. 1551 6051. Entonces la pregunta la hago directa para que quede claro para el oyente, más que nada. ¿Qué nombre bien santacruceño le pondrías al Puma de Gallegos? 1551 6051. Bueno, abierto igual, ¿no? Puede ser escarchita, puede ser vientito, puede ser lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente, y te podés llevar un voucher por una pizza entera más 3 gaseosas de Pizzería Il Forno. Ideal para ir hoy mismo al patio de comidas de MoMA, sentarse tranquilo y disfrutar de la mejor pizza mientras chequeamos que el Puma no aparezca por la ventana. 1551 6051, entonces escuchamos, vamos a ver, queremos bautizar al Puma, después al final votamos, ¿no? Entre los nombres que vayan surgiendo, vamos a votar y vamos a bautizar al Puma, le vamos a poner nombre como corresponde, lo deciden los vecinos. Ahí el Puma, mirá, en el vapor En el Monumento al Villarino. En el Monumento de al acá de Villarino. Kirchner y San Martín, de estilo Titanic, ¿no? Sí, celebrando tal vez alguna... Ese me gustó mucho. Digo, esto para el público que está en YouTube lo está viendo. El Laguna que no, Ortiz. La Laguna Ortiz. Los botecitos a pedal. Los botecitos a pedales de los lagos de Palermo que han llegado arriba a Gallegos, o de Parque Sarmiento en Córdoba. Más o menos le gusta el O del Laguna Artificial de La Plata. Sí. Claro, bueno, pero es un lindo meme, ¿no? Está Sí. ahí dándose una vuelta en el botecito. Che, ¿ustedes se les ocurre algún nombre? El mío es aburridísimo. A ver, yo vengo medio en modo bajada de línea, lo admito, Vengo muy politizado, muy politizado. Bueno, vamos a ver, yo te digo si vale o no vale, a ver. Bueno, al Puma le pongo soberano. ¿Soberano? Sí, soberano. Como la es un nombre deuda. espantoso para un animal, pero soberano. ¿Por qué? Sí. Vieron que Milei es el león. Sí. ¿Cierto? Y Miriam Bregman, que viene creciendo en las encuestas, le dijo, no sos un león, sos un gatito mimoso de las corporaciones. Sí. Entonces,
en contraposición con el león, que bueno, no, la verdad no estoy de acuerdo con el león. Digo, participé de la marcha universitaria antes de ayer, tuve una serie de cosas. Veo que le pegan a los pibes discapacitados y no me causa ninguna gracia, entre tantas cosas. Entonces, Soberano, me parece un buen nombre para el Puma. Admito que no es un lindo nombre y que viene con bajada de línea, pero es un juego. Sí, igual, así que cada cual diga lo que quiera. En ese tono de tipo bajada de línea, ¿qué hizo el Puma ayer? ¿Se escurrió? Escurridizo. Mañuco se le podría. Pero Mañuco es Adorni, Nica. Por lo escurridizo. Escurridizo ¿viste? como Adorni. Claro. Qué bien pensado eso, Nica. No lo había... Es el cierto. Puma Mañuco. Es cierto, el Puma ha sido escurridizo como Adorni dando explicaciones. Olvidate, falta que ahora venga con otro. O sea, Viste que Adorni tiene de hermano. Igual, está en defensa de. Es no cierto, hace nada. salió ahora, ¿no? Claro. Causa por enriquecimiento. Entonces, a ver, paso en limpio. Ahí estás en un meme con un Puma, Nica. Es ¿Sabes qué? espectacular. Es en el Parque Patagonia. Cuando viajaste vos, esa foto no es trucada, vos estás de veras, en el Parque de Patagonia. veras ahí en medio del campo. 2 días antes que se venga el cierre de toda la pandemia. Claro, la pandemia. ¿Eso es cerca del Cueva de las Manos? Sí, cerca del Cueva de las Manos. Claro. Eso es. Estás arriba de un cañadón, se ven cañadones. ¿Sabes dónde es eso? Entre el. Qué hermoso, el Tierra de Colores y el Valle del Río. Qué lindo. Haciendo trekking, tenés el palo de trekking en la cámara fotográfica. Sí. Claro que lo agregado, vale decir para los distraídos, es el Puma. Ese Puma está... Es mascota. La manda René la foto, les cuento. Ah, qué grande. Está muy bien. Buena jornada. Y tengo una foto que nadie tiene y manda la foto de Nica mirá, con el bueno, Puma. qué bueno, oyentes creativos. Entonces, Mañuco es el nombre que le pones al Puma. Mañuco, por Adorni. Mañuco, claro. Bueno, acá muy politizada la mesa. Yo le pondría un nombre que nos remita a otro lado, porque ya la realidad es demasiado pesada como para distender un para toque, ponérsela está al bien. Puma, además. El pobre Puma que tiene la culpa. Yo le pondría otro nombre. Después voy a pensar bien. A mí no se me ocurre todavía, pero no voy por ese lado. Pero está abierto todo, ¿eh? Está abierto todo. Mira, siguen apareciendo los memes del Puma. Ahí tenemos otro más. Ahí está con nuestro amigo Pipe. Con Pipe. Ah, es Pipe, ¿no? Me parecía. Sí.